ahora con ustedes, Líderes para Jesús, un espacio para reconocer, motivar y desarrollar el liderazgo de todo cristiano, conducido por Jaime Padro. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Yo venceré. Si alguien te pidiera que le explicaras la fe como líder católico bautizado que eres, ¿qué le dirías? ¿Cómo crees que la explicarías? Hace unos días en nuestra reunión del Ministerio Fe en nuestra parroquia, tocamos en parte el tema de la fe y les admito que me quedé así con deseos de hablar más sobre ella. Pues aquí lo haré. ¿Quién te habla? El doctor Jaime Padró en este tu programa, Líderes para Jesús. Pero antes vamos a orar. Alabado y glorificado seas, Padre del cielo y de la tierra y de todo lo que existe. Te damos 1.000.000 de gracias por nunca dejar de sorprendernos con tus grandezas y poder. Aumentanos la fe. Aumentanos el deseo de hablar más y mejor sobre ti con valentía, confianza, sabiduría, conocimiento y amor. Te lo pedimos por intercesión de nuestra Madre del Cielo, la Virgen María. Amén. Pues nuestros obispos aquí en Estados Unidos nos han enseñado que nuestra fe tiene que ser entusiasta, explícita y que dé frutos. Hoy vamos a enfocarnos en lo de que tiene que ser explícita. Tenemos que explicarla con claridad a aquellas personas que nos pidan razón de nuestra fe. Me voy a enfocar en citar y comentar la Escritura y el catecismo de nuestra iglesia. Les recuerdo un punto muy importante sobre la catequesis, ya que este programa va a ser un poco así catequético, ¿verdad?, en relación con nuestro liderazgo. La catequesis más importante no es la de los niños, aunque es también vital. Es la de nosotros, los adultos. Y te quiero dar una tarea esta próxima semana, que compartas con alguien ese punto importante. La catequesis más importante es la de los adultos y no la de los niños. Pues quiero comenzar citando el numeral 158, que dice así, y cito: la fe trata de comprender. Es inherente a la fe que el creyente desee conocer mejor a aquel en quien ha puesto su fe y comprender mejor lo que le ha sido revelado. Un conocimiento más penetrante suscitará a su vez una fe mayor, cada vez más encendida de amor. La gracia de la fe abre los ojos del corazón. A mí les admito esto, señores. A mí me fascina el catecismo de la Iglesia Católica por esta razón, por este tipo de enseñanzas claras y poderosas que son muy persuasivas. Fíjate que el numeral nos dice que la fe ya de por sí, por tenerla, quiere comprender. Y que un conocimiento más penetrante, me encanta esa palabra, más penetrante, diría yo también más profundo, va a suscitar en nosotros una fe más grande todavía. O sea que no es solamente el conocer por conocer, es conocer más para tener aún más fe. Lo cual también implica más amor, porque la fe es también algo que se relaciona con el amor
¿Por qué? Porque la fe viene de Dios y Dios es amor, ¿no? La fe nos hace mejores amantes también, en otras palabras. Pero antes de ya entrar de lleno en la definición que nos da San Pablo de la fe y algunos de sus puntos importantes, vamos a escuchar ahora lo que nos dice el grandiosísimo San Agustín, que es citado en el numeral 158. Y cito: creo para comprender y comprendo para creer mejor, que es otra forma más o menos de decir lo mismo. O sea que creo, le doy a Dios ese grandiosísimo beneficio de la duda. Él es demasiado para no hacerlo. Y luego que creo, entonces comprendo. Razonablemente podríamos pensar en lo contrario. Déjame primero razonar y leer mucho para... No, pero San Agustín empieza por el otro lado y nos dice, cree para comprender. Yo pienso que en parte es porque Dios es tan y tan maravilloso y tan bueno que, como dice el dicho, a veces uno da un paso y por cada paso da 100 en tu dirección. Entonces yo creo, y ya por creer de una manera sobrenatural vas a comenzar a comprender. Eso se le puede explicar a cualquier persona que todavía no ha creído y los va a impresionar y los va a persuadir, porque en esa misma oración va a estar el Espíritu de Dios trabajando. Y luego que empiezas a comprender porque creíste, entonces vas a creer aún mejor. Voy a decir algo ahora sobre la obediencia de la fe, citando el numeral 144 y cito: obedecer en la fe es someterse libremente a la palabra escuchada, porque su verdad está garantizada por Dios, la misma verdad. La Virgen María es la realización más perfecta de la misma. Fíjense que cuando baja el ángel Gabriel en la Anunciación, él comienza a hablar la palabra a María de Dios, ¿verdad? Como un instrumento de Dios. Entonces María, sin esperar razones, sin esperar una clase de ningún tipo o explicaciones de ninguna índole, María, como nos dice el mismo numeral, libremente, en absoluta libertad humana, se somete y la escucha con un corazón abierto. Y entonces la palabra comienza a ser eficaz, que es consistente con lo que mencionamos ahorita de San Agustín. Ella cree y entonces comienza el Espíritu de Dios a realizar su obra. Esa mera explicación, yo te garantizo que dejaría a cualquier persona con la quijada en el piso, porque no es solamente una verdad divina, es una verdad divina que va a venir cargada a través de ti, líder para Jesús, de la gracia santificante del Espíritu Santo, y tenemos que creer que viene con todo su poder y toda su gloria y no va a regresar vacía, como también nos dice la Escritura Sagrada. Vamos ahora a definir la fe según definida por el abogado de San Pablo. El numeral 146, que a su vez cita la carta de Pablo a los Hebreos, capítulo 8, versículo 1, dice así, y cito: la fe es la prueba de las realidades que no se ven. Espera un momento, San Pablo, te quiero preguntar, tú eres abogado, ¿no, San Pablo? Te pregunto, ¿cómo va a ser prueba la fe o evidencia
de lo que no se ve si no lo puedo ver? O sea, eso es una pregunta y la cuestión es esta. Estamos hablando de realidades sobrenaturales. Parece que Pablo nos está diciendo algo que es contra la razón, pero no. Si nos imaginamos una bola de baloncesto y la dividimos entre dos partes con una división de manera horizontal, la parte de arriba podríamos decir que es la parte sobrenatural divina y la parte de abajo sería la natural, de las cosas naturales. Parecería ser que la definición de San Pablo, que era abogado, como repito, va contra la razón, pero su definición no va contra la razón, más bien va más allá de la razón. Eso es un punto también muy persuasivo a compartir con personas que no conocen la fe, porque no van a tener nada que decir con esa verdad divina y de fe. También nos dice San Pablo en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 8, que Abraham le creyó a Dios sin tener idea de a dónde lo iba a llevar. Y qué maravilloso cómo esta actitud de María y como esta actitud también de Abraham, del sometimiento dulce, amoroso y totalmente libre a Dios, los llevan a los dos a permitir que sus vidas hayan sido maravillosas en Dios y para Dios por haberle creído a Dios sin requerir explicaciones de ningún tipo. Y eso nos cae a ti y a mí. No me importa quién tú seas, no me importa cuánto tú sepas, no me importa cuándo sabe el doctor Padrón, no sabe cuánto he vivido. Eso es una verdad que nos toca a lo más profundo del corazón. Porque siempre humanamente vivimos pensando, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Qué pasará mañana? ¿Dónde terminaré? Etcétera, etcétera. Y son historias de la Sagrada Escritura que nos llegan a lo más profundo de nuestra alma. Y siempre son tan relevantes como siempre. El numeral también 148 nos aclara, nos enseña que la Virgen realiza de la forma más perfecta esa obediencia. ¿Por qué? Porque lo que creyó la Virgen, lo que decidió a creer en ese sometimiento absolutamente libre, es lo más grande que puede haber escuchado una persona. Vas a ser la madre del Dios y hombre Jesús. Emmanuel, Dios con nosotros. Creyó en algo demasiado de inmenso para la mente humana. Ahora vamos a mencionar algunas realidades cruciales sobre esta fe. Primero que nada, leemos en el numeral 153 que la fe es una gracia, un don de esa parte de arriba de las bolas de baloncesto de las que le hablé. Y cito, cuando San Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, Hijo de Dios vivo, Jesús le declara que esta revelación no le ha venido de la carne y de la sangre, sino de mi Padre que está en los cielos. Ahí cita Jesús, ahí cita el Catecismo, Mateo 16, 17. La fe, continúo citando, es un don de Dios, una virtud sobrenatural infundida por Él. ¿Y por qué Pepito tiene fe y María no tiene, o Roberto no tiene? Esos son misterios que solamente conoce Dios. Ahora, ¿se puede pedir? Sí. ¿La podemos pedir por otros? Sí. Uno que no sabe lo que está diciendo puede con las palabras, con la boca, pedirlas. Sí. Aunque no lo sienta, sí. Y van a pasar cosas grandes. Porque así de bueno y misericordioso y poderosísimo y amado es nuestro Dios, ¿no? Es una virtud sobrenatural, cierro la cita.
O sea que la fe es pura gracia de Dios en lo más fundamental. Se adelanta. Dios toma iniciativa y nos ayuda con el amor más grande sobrenatural de un Padre amado. Otra segunda realidad, que ya esto es enfatizando un poquito distinto, porque Dios siempre nos invita y nos quiere hacer partícipes de la película, ¿no? Numeral 154. Nos dice que la fe, adivinen que es también, aparte de gracia sobrenatural, es un acto humano. Pregunto, ¿y en qué sentido? Pues como dije antes, no se puede creer sin la gracia de Dios. Pero, y ahora comienzo a citar el numeral 154, no es menos cierto que creer es un acto auténticamente humano. No es contrario ni a la libertad ni a la inteligencia del hombre. Depositar la confianza en Dios y adherirse a las verdades por Él reveladas. Uno de los comentarios o creencias de los ateos agnósticos es que Dios no me puede obligar y Dios no puede, el cristianismo es Dios queriéndome a creerle en quizás lo que yo no quiero. No, eso no tiene ningún sentido. La creencia no es, o la fe no es un acto que va contra la razón, contra nuestro raciocinio, más bien va más allá de ella. Eso es otro argumento con el cual cualquier incrédulo va a quedar anonadado sin saber qué contestar. La fe no va contra la razón, va más allá de ella y no afecta ni un ápice nuestra libertad, ni tampoco obliga de ninguna manera la inteligencia del hombre a creer en contra de lo que pueda querer hacerlo. Y en nuestras mismas relaciones humanas, si nos ponemos a pensar, nosotros nos pasamos creyendo a la gente sin a veces pedirle prueba de nada. Simplemente, como somos personas fundamentalmente buenas, tendemos a creer. Hay gente que dice, yo no creo en nada ni en nadie. Está bien, esos son casos extremísimos, pero en la mayoría de los casos somos personas razonables y tendemos a más creer que a no creer en nuestras relaciones humanas diarias. Y si lo hacemos con nosotros mismos, con unos con los otros, ¿cómo no lo vamos a hacer con la palabra de Dios y sus comunicaciones con nosotros? Pues ahora quisiera hablarles de más bien otra realidad, y esta parte también me encanta. Y tiene que ver con el numeral 156. El catecismo continúa aclarándonos el camino, ¿no? Este numeral tiene que ver con la fe y la inteligencia. A mí me encanta siempre hablar de las dos cosas, porque somos seres en esencia inteligentes, con intelecto, razonables, y son facultades que estamos utilizando desde que nos levantamos. Por eso tienen que estar la fe y la inteligencia, el intelecto, siempre unidos, ¿no? Al igual que, como siempre digo, cuestiones sobre nuestra cultura, porque en nuestra cultura vemos expresado lo que somos en nuestro razonamiento, nuestras decisiones, nuestro intelecto, nuestra voluntad, etcétera, etcétera. Pues ahora cito numeral 156. Este es un poquito largo, pero quiero leerlo. El motivo de creer no es que las verdades reveladas aparezcan como verdaderas e inteligentes a la luz de nuestra razón natural. Creemos a causa de la autoridad de Dios que revela y que no puede engañarnos. Sin embargo, para que el homenaje de nuestra fe fuese conforme a la razón, Dios ha querido que los auxilios del Espíritu Santo vayan acompañados de las
pruebas exteriores de su revelación. Cierro cita antes de continuar. O sea que aquí nos está enseñando el Espíritu de Dios a través del catecismo que creemos sí por la autoridad de Dios. Sin embargo, para que ese homenaje que le damos a Dios con nuestra fe, para que sea conforme a la razón, o sea que Dios nos entiende que somos seres razonables. ¿Cómo no? Si Él nos regaló esa razón. Él nos creó a su imagen y semejanza. Dios también ha querido no quedarse ahí y ha querido que los auxilios de su Espíritu Santo de poder vayan acompañados con pruebitas, hablando de abogacía, ¿no? De abogado, pruebas adicionales exteriores de esa revelación, que son, por ejemplo, y comienzo de nuevo a citar aquí, los milagros de Cristo y de los santos, las profecías que están por doquier también si tenemos los oídos abiertos, la propagación y la santidad de la iglesia, su fecundidad y su estabilidad. Sigo citando, son signos certísimos de la revelación divina adaptados a la inteligencia de todos, motivos de credibilidad que muestran que el asentimiento de la fe no es en modo alguno un movimiento ciego del Espíritu. O sea que Dios nos conoce que somos razonables y por esa razón podemos tener dudas. No es malo dudar, somos seres humanos, seres imperfectos, tenemos preguntas, juzgamos, tenemos muchas veces que considerar las dos partes de una definición, de un problema, de una realidad, de la existencia. Tenemos sentimientos que a veces suben, a veces bajan. Tenemos intelecto que, según los estudios que hemos hecho, tenemos que utilizar para cuestionar las cosas. Y todo eso Dios lo sabe porque creó el intelecto, creó la razón. Y por eso nos da signos certísimos de la revelación divina que sean consistentes con nuestro intelecto y nuestra razón. Hemos llegado al final de este episodio. Continuaremos con esto de la fe en el próximo. Que Dios los bendiga y la Virgen los cubra con su santo manto. Amén. Bye. Has escuchado Líderes para Jesús, un espacio para reconocer, motivar y desarrollar el liderazgo de todo cristiano, conducido por Jaime Padro. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré, si contra mí se levanta